mis santos y queridos hermanos, hay una advocación que se supone que es el culme, lo máximo de la era de las apariciones de nuestra Madre, que empezó con la Virgen del Pilar, allá por el año 37 después de Cristo, más o menos. Y hasta esta era, que es la última aprobación de la Iglesia en cuanto a apariciones se refiere, y se llama la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos. Ella se aparece en Ámsterdam, Holanda, y hay una oración que ella nos llama y nos invita a rezar, que tiene un poder incalculable, nos dice nuestra Madre en esta advocación tan maravillosa de Nuestra Señora de todos los pueblos. Yo les invito, hermanos, de manera muy especial, que busquen, que lean, que investiguen sobre esta advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos. Hermanos, tiene profecías, tiene mensajes bien fuertes y de gran esperanza para nosotros, los católicos. Nuestra Señora de todos los pueblos. Vamos a hacer la oración que ella nos dice para que venga el nuevo Pentecostés que todos estamos esperando en la iglesia. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, por el cual también estamos haciendo esta maratón de 31 días en el mes de María, rezando, orando, reflexionando, para que venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es ese nuevo Pentecostés que la iglesia está esperando, donde surgirá, florecerá la iglesia católica y vendrá el reinado eucarístico de Jesús. Gracias al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Vamos a ir rezando, voy a ir haciendo esta oración y yo le invito a que usted vaya repitiendo conmigo esta oración también. Oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Hijo del Padre, envía ahora a tu Santo Espíritu envía ahora tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón habite en el corazón de todos los pueblos, de todos los pueblos, para que sean liberados para que sean liberados de la corrupción, de la corrupción, de las calamidades de las calamidades y de las guerras. y de las guerras. Que la Madre de todos los pueblos, Que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. sea nuestra abogada. Amén. Amén. Esta es la oración, hermanitos, que debemos buscar, que debemos orar todos los días. Y nuestra Madre nos dice que si rezamos esta oración en la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos, vamos a librar de muchas cosas fuertes que se avecinan para la humanidad. Nos vamos a librar de muchas cosas terribles. Así que les invitamos a buscar esta oración, a rezarla con frecuencia, todos los días, por lo menos en lo que nos queda del mes de octubre, en esta maratón tan hermosa de los 31 días del mes de María. Vamos a seguirla rezando, pero qué lindo fuera que usted en su casa todos los días al amanecer, lo primero que haga sea orar esta oración. Qué hermoso fuera que lo haga con frecuencia. Saludamos a la hermana Diana Valencia, que también se está conectando. Que Dios le bendiga, mi hermanita, un fuerte abrazo. Y bueno, hermanos, hoy es el día sexto o el día 6 de esta maravillosa maratón que estamos haciendo de el mes de María. Y como la descripción de este video lo dice, o de esta transmisión, dice los 3 suicidas. Voy a leerles esta linda historia de los 3 suicidas para que nosotros vayamos meditando si en algo quizá de pronto nos llegamos a identificar un poco con esta historia. Y si quizá de pronto
Hemos llegado a estar al borde de la desesperación también de esta manera. Satanás nos puede tentar con cualquier tentación. Y la principal es la desesperación. Es la desesperación. Miren, hermanitos, escuchemos con atención esta historia para ver si nosotros nos vamos identificando un poco con esto. Saludamos al hermano Edwin Chalacán, al hermano Steven, también se están conectando igual. A Ofelia Vélez desde Colombia, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga a todos allá. Dice la historia de la siguiente manera. Sucedió, estando muy avanzado el siglo XX, 3 jóvenes drogadictos eran el dolor de cabeza de su barrio. Agresivos, ociosos, amigos de promover escándalos. Los vecinos se reunieron y les decretaron una guerra fría, que consistía en que nadie los iba a saludar, nadie los invitará a ninguna reunión y nadie les proporcionará dineros. Los 3 drogadictos se dieron cuenta muy pronto de lo terrible que era vivir en un barrio donde nadie les demostraba estimación. Un día, en medio de la más depresiva impresión de desprecio y abandono, se dirigieron a un río cercano que bajaba muy tumultuoso por las muchas y recientes lluvias, y desde un muro alto se lanzaron a las torrentosas aguas. Pero en ese mismo momento bajó una nueva poderosa oleada de aguas lluvias y los echó de manera impresionante hacia la orilla. Los 3 se quedaron desconcertados y a uno de ellos se le ocurrió una idea. Esto se debe a la medalla de la Virgen que llevamos al cuello. Quitémonos esta superstición de nuestras madres y ya todo se arreglará. Y él y otro de sus compañeros arrancaron con rabia de su cuello la cadenita con la medalla de la Virgen Santa y se lanzaron al torbellino del crecido río. Un turbión de aguas violentísimas los arrastró en medio de palos y basura y desaparecieron en el abismo tormentoso. El tercer joven no se atrevió a arrancarse del cuello la cadena con la medalla de la Virgen, porque a pesar de sus maldades, guardaba en su corazón el gran aprecio que su propia madre le había enseñado hacia la Madre del Cielo y hacia su sagrada imagen. Y al ver desaparecer entre las turbias aguas a los 2 compañeros de andanzas, se puso a reflexionar. Así se los llevaron los vicios a la perdición. A mí me salvó la Virgen Santísima. Estuve a un minuto de mi condenación eterna y la Madre de Dios me libró de esta locura. Y se volvió a su casa. En adelante cambió totalmente de conducta. Ya sin el influjo de las malas compañías, le quedó más fácil librarse de la esclavitud de la droga. Tuvo la suerte de hacerse amigo de un grupo de catequistas de la parroquia, quienes se propusieron ganárselo para el apostolado. Unas semanas después, ya estaba ayudando al párroco en las enseñanzas de la iglesia, y como el que más aprende es el que enseña, se fue convenciendo profundamente de las verdades de la religión católica, y obtuvo después que el sacerdote de su parroquia lo relacionara con una comunidad religiosa y misionera. Se integró a esta y ya lleva varios años trabajando alegre, plenamente satisfecho y muy realizado en las misiones del África. Con razón, la Iglesia Universal
ha invocado por siglos a la Virgen María con estos bellos títulos: salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. Este hombre es el mensajero de la Virgen que se apareció en África en 1982 en Ruanda. Ahora bien, hermanitos, a mí me llega a lo profundo del corazón esta historia porque yo me identifico mucho con esta historia, hermanitos, ya que algunos hermanos conocen mi testimonio, ¿no? Y tuve la grandísima bendición de que cuando yo era pequeño, mi mamá me consagró a la Virgen María. Yo estaba pequeñito, yo tendría que 1 año y algo más de nacido, y mi madre me consagró a la Virgen Santísima. Ella lo hizo pues por una cuestión de tradición y algo así, pero doy gracias a Dios que a pesar de que mi mamá no era muy consciente de lo que hacía, ella lo hizo más que nada pues buscando que la Virgen Santísima pues me protegiera y así. Y a pesar, hermanitos, de que ya empecé yo a crecer, estuve lejos de la iglesia católica casi toda mi vida, creo. Estudié en una escuela protestante, he tenido tíos, pastores, primos protestantes o evangélicos, y estuve bien metido en las sectas cristianas, en las iglesias protestantes. Estuve un tiempo en la Cuadrangular, luego otro tiempo en la Iglesia de Dios Ministerial, después estuve otro tiempo en la Pentecostal, y pasé así de secta en secta o de congregación en congregación. Y a pesar de que toda mi vida mi pensamiento de iglesia era el pastor y la congregación, María Santísima, bueno, a la edad de más o menos unos 15 años, yo empecé a perderme, empecé a tomar, empecé a llevar vicios, empecé a hacer cosas que no debía. Sí, tuve problemas fuertes con mi madre en mi casa. De hecho, pues en mi infancia tuve una infancia bien turbulenta también. No crecí al lado de mi padre. Y esto fui creciendo con cosas, vacíos y cosas en mi corazón. Yo pensé que lo máximo que yo podía hacer era el trago, eran las fiestas, estar en las discotecas, todo eso. Soy de un pueblo donde lamentablemente es mucho el trago, es mucho las fiestas. La juventud lo único que piensa, o bueno, la mayoría de los jóvenes piensan mucho es en eso, en la diversión, en la perdición. Y yo fui creciendo en esa cultura, ¿no? De igual manera, pensando y deseando estas cosas. Pensaba que eso era normal y era mi anhelo estar con amigos, ir por las discotecas, pasear en moto y tantas cosas. Hasta que Dios en su misericordia pues me hizo encontrar con una comunidad de misioneros carismáticos, católicos, en el año 2008. Y tuve la oportunidad y la gran bendición de tener un encuentro personal y profundo con Jesús. Y desde ahí también conocí más profundamente a mi Madre Santísima. Y después de unos años es que me doy cuenta que mi Señora nunca me soltó. Siempre me tuvo ahí sujeto a ella. Y me doy cuenta de este joven, del que sobrevivió, porque la mamá de él le enseña esto de llevar la cadenilla de la Virgen Santísima, aunque a mí no me enseñaron llevar cadenas de la Virgen Santísima. De hecho, cuando yo estaba pequeño en la iglesia protestante me enseñaron fue que esto era una idolatría y que las imágenes, y bueno, no quiero entrar en detalles, pero hubo ese detalle que sí, mi madre me consagra. Mi mamá cuando yo estaba pequeño me hace una ceremonia de presentación y consagración a la Virgen María. Y para eso hasta había que tener padrino y toda la cosa. Y gracias a Dios, a ese acto que hizo mi mamá es lo que me ha salvado la vida. Es lo que me ha salvado la vida porque yo también tuve malas compañías.
También estuve envuelto en muy malas compañías. También caí en la droga. Consumí droga en algunas ocasiones, fuertemente. Es cierto. Pero gracias a Dios, Dios me quitó las malas compañías de un momento a otro así. De un momento a otro fue radical. Y reemplazó estas malas compañías por amigos seminaristas. Y hoy doy tantas gracias a Dios y todos los días yo rezo por el alma de Carlos Agudelo, que fue el instrumento que Dios utilizó para que yo llegara a la Iglesia Católica. Y Carlos Agudelo, mi amigo, que en ese tiempo era seminarista, me enseñó a rezar el Santo Rosario, me enseñó a leer la Biblia católica, me enseñó a amar a María Santísima, me hablaba de la intercesión de los santos, de la Eucaristía. Ya pues Dios se lo llevó, aproximadamente ya 5 años Carlos fue a la presencia del Señor. Hubo también otra persona que me enseñó mucho y que me llevó mucho a la presencia de Dios, que también ya se murió, el diácono Guillermo González, que descanse también en la paz del Señor. Y encontré en mi caminar gente que me ayudó mucho a formarme en el camino del Señor y a conocer la Eucaristía y sobre todo a mi Madre Santísima. Y le doy gracias a Dios porque cambié esas malas amistades y empecé un camino de misionero. Esta historia que les acabo de leer se identifica mucho conmigo, porque yo llegué al punto de la desesperación también. Yo llegué a un punto en el que no encontraba salida, me llegué a ver en un callejón sin salida. Tenía problemas en mi casa, tenía problemas con mi mamá, tenía problemas en los estudios, tenía problemas. Llegué a pensar que para qué la vida, o sea, yo llegué a pensar eso, ¿no? ¿Para qué la vida? ¿Para qué vivir? Pero Dios en su infinita misericordia me permitió encontrar este seminario carismático en Bogotá. Yo me fui a vivir a Bogotá en el año 2008 y desde los 18 años estuve ahí metido, trabajando para Dios, orando. Y hermanitos, pues ya son 12 años aproximadamente, ya, sí, son 12 años, el 30 de abril fueron 12 años que yo empecé este caminar de conversión, 12 años en los que he estado de lleno para las cosas de Dios, 12 años en los que le doy gracias a mi Señor que ya me libertó de todo eso. No hay en mi corazón o en mi mente un deseo de los vicios. Dios en su infinita misericordia me permitió tener un ministerio que junto con algunos hermanos estamos levantando, que es el Ministerio Fiat, ayudando a muchas personas a restaurarse y más que nada encontrar el camino verdadero de la santidad. Y encontré esa maravillosa esposa que hoy en día me acompaña, una mujer enamoradísima de Jesús y una devoción profunda a mi Madre Santísima, con la cual me identifico en el caminar. Y yo digo, soy afortunado porque sé que hay muchas personas que quisieran tener esa bendición de que su esposo o su esposa, porque crean hermanos, también hay hombres que lamentablemente sus mujeres no siguen este caminar. Y hay gente que desea eso, que su esposo o su esposa caminen a la par con ellos en los caminos del Señor, que vayan a la iglesia, que vayan al grupo de oración, que oren juntos. Y yo le doy gracias a mi Señor que mi esposa encontré a una mujer loca de amor por Dios y loca que también se aventó a vivir a la misión de tiempo completo. Es un llamado que Dios nos ha hecho. Y ella también se aventó conmigo, me tomó de la mano y juntos dimos ese salto de fe a vivir de la evangelización, para la evangelización. Y Dios en su infinita misericordia ha restaurado muchas cosas de mi vida. Y ahí vamos, hermanos, caminando. ¿Qué quiero decirles con esto? Hermanita, usted que me está escuchando, que usted ve que su hijo está alejado de Dios, no pierda la fe. Conságrelo a María. Así su hijo esté grande, porque usted dirá, es que usted cuando estaba pequeñito, ¿qué importa? Para Dios no hay tiempo, no hay espacio. Para nuestra Madre tampoco. Conságrelo a la Virgen Santísima. María Santísima dio 15 promesas a un beato de la iglesia, beato dominico. Él se llama Alan de la Rupe, o Alano Ruperto. A ella le dio las 15 promesas del Santo Rosario.
Y en una de las promesas, en una de las 15 promesas, la Virgen Santísima le promete a la persona que es fiel en el rezo del rosario, dice la Virgen: el alma que se me encomiende por el rosario no se condenará. Encomienda el alma de su hijo, encomienda el alma de su esposo, de su hija, de su esposa, de sus padres. Hijos, encomienden el alma de sus padres y no se condenarán, no perecerán. Tengamos fe, confianza en Dios. Como yo les decía al comienzo del rosario, si ustedes quieren la conversión y la santificación de algún familiar, ténganlo por seguro, hermanos, que Dios lo quiere más. Dios lo quiere más, Dios lo anhela más. Dios murió también, Jesús murió en la cruz por esa persona, por su esposo, por sus hijos, por su esposa, por esa hija que está renegada, que no quiere, necia, que no quiere hacer caso y acercarse al Señor. Y si lo que usted tiene miedo es de que usted se pueda condenar por la situación de pecado en la que está viviendo, ore a la Madre Santísima para que rápidamente se arregle esta situación. Ella hace un milagro. Dios a ella no le niega ningún milagro. Ore, hermano, con fe. Encomiende en el corazón inmaculado de la Virgen Santísima a sus hijos. Ténganlo por seguro, hermanos, que así estén en el fango, en el lodo más asqueroso, hablándolo metafóricamente, ¿no? Así estén en el lodo, en la asquerosidad del pecado. De ahí la Virgen los sacará. De ahí María los sacará. Porque ella nos ama. Y ella no quiere la condenación del pecador. Tengamos por cuenta esto, hermanos. Quiero leerles un pasaje bíblico que está en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Ezequiel 18, 21. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía, y cumple todas mis leyes, y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo, dice el Señor, no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera. Yo no quiero que el pecador se condene, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo, dice el Señor. Miren, hermanos. No es voluntad de Dios de que el pecador se condene. No es voluntad de Dios de que el pecador se condene. Dios no quiere que su hijo, su familiar, sea que usted esté orando, Dios no desea que esa persona se condene. Dios lo que quiere es que cambie de conducta y que viva. Pero ¿cómo hago para que cambie de conducta si no me escucha? Es que lo que usted no tiene que hacer es que le escuche. Lo primero que usted tiene que hacer es doblar rodilla y empezar a orar para que el Espíritu Santo obre en él, empezar con el rezo del rosario y rogar a María Santísima la conversión de esa persona. Una vez, cuando el Papa Francisco estaba en Colombia, en la última visita que hizo, bueno, pues la última y la única que ha hecho como Papa, ¿no? Allá a Colombia, él estaba en Medellín y estaba reunido con algunos dirigentes laicos, dirigentes de ciertas pastorales dentro de la arquidiócesis de Medellín. Y había un joven que estaba al lado del Papa, estaban creo que en un almuerzo, y este joven es el coordinador de la pastoral juvenil de la arquidiócesis de Medellín. Este joven le pregunta a su santidad, el Papa Francisco, le dice: Su santidad, en la universidad yo tengo un compañero que dice que es ateo. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir para que este hombre se acerque a Dios y deje de decir que es ateo? ¿Qué le puedo decir para convencerlo y se convierta? Entonces el Papa, muy sabiamente, ¿no?,
hombre guiado por el Espíritu Santo, llega y le dice: mijo, lo último que tienes que hacer es decir algo. Lo último que tienes es que decir algo. Primero, muestra tu testimonio de santidad, tu testimonio de un hombre que se acerca a Dios, que vive cerca de Dios. Muestra un testimonio de conversión tú. Y cuando ese hombre se acerque a ti y te pregunte: ¿cómo le haces para no perder la paz? ¿Cómo le haces para estar siempre alegre? ¿Cómo le haces para estar tranquilo y con fe? ¿Cómo le haces para ser tan bueno? Ahí sí dile, yo voy a la iglesia, yo voy al grupo de oración, yo estoy caminando en el Señor. Primero muestra tu testimonio y cuando se acercan y te pregunten, ahí sí evangeliza. Eso es lo otro que hay que hacer, hermanos. Primero la oración, doblar rodillas, el rezo del rosario, ayunar por la conversión de esa persona, de ese familiar que no quiere acercarse a Dios. Y después, cuando esa persona se acerque, tarde o temprano, pase mucho tiempo o no, solo Dios sabrá, ahí sí evangelizarle. Pero muchos de nosotros vamos haciendo lo contrario. Les gritamos, les exhortamos, les regañamos. Es que no te conviertes. Acércate a Dios. Deja esa mala vida. Y no nos hacen caso. Miren que no nos hacen caso. No nos hacen caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Doblemos rodillas. Empecemos a orar. Empecemos a clamar a Dios. Empecemos a interceder, a ayunar, a pedirle a la Virgen Santísima y encomendarle todos los días el alma de esa persona en las manos de María. Y después, a brillar la luz de Cristo en la vida de esa persona. No con gritos, no con peleas. Empecemos a luchar, a pelear, sí, pero como debemos luchar y pelear. Nuestra lucha, como dice San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra los demonios. Nuestra lucha no es contra simples seres humanos, dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, sino que nuestra lucha es no es contra simples seres humanos, sino que nuestra lucha es contra demonios, contra Satanás y contra sus secuaces o compañeros o sus demonios. Contra ellos es la lucha. No hay que pelear con el familiar, no hay que andar en peleas. A Satanás le conviene que nosotros no lo identifiquemos como el culpable de las cosas malas que están pasando en la casa. A Satanás le conviene que entre nosotros mismos nos matemos, nos peguemos y a él lo dejemos tranquilo. Hermanitos, a un ladrón le conviene que lo descubran o le conviene que le echen la culpa a otra persona de lo que se perdió. Es obvio que al ladrón le conviene que le echen la culpa a otra persona. Pues Satanás eso es lo que hace. Despierta confusión entre nosotros y a él le conviene que entre nosotros hayan discordias, peleas, cosas fuertes y no descubramos que es contra él la lucha. ¿Y cómo se lucha contra Satanás, hermano? ¿Cómo se pelea contra Satanás? ¿Cómo lo sacamos de nuestra casa? Ayuno y rosario. Ayuno y oración. No hay otra, hermanos. No hay otra. No hay fórmulas mágicas. No hay cosas mágicas. Que usted tome esto y Satanás se va. No, hermanito. Hay gente que todos los domingos, bueno, ahora que no se puede, pero antes habían personas que todos los domingos llevaban tremendas botellas grandes de agua para que el sacerdote les bendijera, para sal para bendecir, aceite, y eso, y regaban agua por todo lado de la casa. Pero ese sacramental no sirve si usted no deja el pecado. Usted puede empapar el agua completita de agua, la casa, perdón, puede empaparla con
baldes de agua bendita. Pero eso no le va a servir, hermano, si usted no deja el pecado. Eso no le va a servir, hermano, si usted no se convierte. Eso no le va a servir, mi hermano, si usted no empieza una batalla seria y concreta contra sus pasiones, sus pecados y contra el demonio. Puede echarle kilos y kilos de sal a la casa exorcizada y no va a pasar nada si usted no deja el pecado y no empieza a doblar rodilla y a orar. Como decía Santa Teresa de Ávila, el alma que no ora solita se está labrando su camino al infierno. No es necesario que Satanás le tiente a esa alma. Así es como se ganan las batallas, queridos hermanos. Usted quiere que ese hombre, su esposo, padre de sus hijos, que se fue, que anda en adulterio, que anda en pecado, que se va a condenar, ¿quiere usted que esa persona se salve? Ya no pelee. Ya no pelee con esa persona. Pelee contra el demonio. Y peleando es, ¿cómo se pelea? Con las rodillas en el piso, levantándose de madrugada, poniéndose a orar, con el rosario en la mano, ayunando miércoles y viernes a pan y agua, rogándole a la Madre Santísima que los regrese al camino del Señor, que los libere del demonio, de lujuria, del adulterio. Es de esa manera, mis santos hermanos, cómo se libran las batallas. Es de esa manera, hermano, cómo se pelea contra el demonio. Es de esa manera cómo se consigue la conversión de los familiares que no quieren regresar, de los familiares que andan necios, tercos, que no quieren reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. No, hermanito, Dios no quiere la condenación del hombre. Dios no quiere la condenación del pecado, del pecador. Dios quiere la salvación. Y aquí en el libro de Ezequiel capítulo 18, pero en el versículo 24, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si el santo o el que es bueno, el justo, deja de actuar rectamente y hace todo lo malo y detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. Si usted es una persona buena, pero se aparta del camino de Dios y empieza a obrar cosas malas, Dios no se va a acordar de lo bueno que usted hizo. El Señor le va a tener en cuenta de las cosas malas que está haciendo en este presente. Hay gente que va, es como el cangrejo. Lamentablemente he conocido personas así. He visto en algunos momentos gente muy fervorosa en la fe, muy fervorosa en la oración y en la misión para el Señor. Y de repente empezaron a ir para atrás, para atrás, para atrás. Hermanitos, lo que ustedes hicieron anteriormente, ya quizá ya no cuenta. Aquí la Biblia lo estamos leyendo. Si el bueno se aparta de lo bueno y se dedica a hacer las cosas que hace el pecador, yo ya no me voy a acordar de las cosas buenas que hizo anteriormente, sino de lo malo que está haciendo en este tiempo. Estoy parafraseando la palabra de Dios, pero usted lo puede leer en su casa. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 en adelante, para que nos demos cuenta. Si nos apartamos del buen camino y nos dedicamos a la perdición, ya Dios no nos va a tener en cuenta las cosas buenas que en algún momento hicimos. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, la palabra de Dios nos dice que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Dios no quiere que el mundo se condene. Si por el contrario envía a su Hijo es para que la gente se salve. Miren concretamente lo que dice la Biblia. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de San Juan. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El deseo de Dios es la salvación de los hombres. El deseo de Dios es la salvación del mundo. Por eso Cristo murió en la cruz, porque Dios no quiere que las personas se condenen.
porque no es el deseo de Dios que la gente se vaya al infierno. No, hermano. Dios no quiere que usted se condene. Dios no desea que esa persona, ese familiar que está lejos de él, tampoco se condene. Tampoco es el deseo de Dios ese, sino que todo mundo se convierta. Eso es. Ese es el deseo del Señor, que nos convirtamos a su voluntad, a su palabra, que nos convirtamos a Cristo Jesús. Es el deseo del buen Dios. Depende de usted. Y también depende de qué oración, de qué intercesión, de qué cantidad de oración e intercesión usted haga por esa persona que quiere adrede estar lejos del Señor. ¿Quién es el que se condena? Aquella persona que adrede rechaza la salvación de Jesús. ¿Y quién es el que adrede o con convicción o deliberadamente rechaza la salvación de Cristo? Aquel que en su necedad quiere y desea continuar en ese pecado y no se hace propósitos serios por salir de allí. Esa es la persona que deliberadamente le está diciendo a Dios: no, gracias, no voy contigo. Que deliberadamente quiere vivir en ese adulterio en el que está viviendo. Que deliberadamente quiere vivir en la fornicación que está viviendo. ¿Qué es la fornicación? Hay gente que vive en unión libre durante años y así se malacostumbraron a estar. Llegan a decir a estas alturas: ¿qué? ¿Nos vamos a casar? Terrible, hermanos. Se malacostumbraron a vivir como casados sin estarlo. Eso es pecado mortal, eso es fornicación. No aquel hombre que está casado pero ahora está con otra mujer y no la quiere dejar. No quiere arreglar su situación espiritual, su situación sacramental. Ese es el problema, mis santos hermanos. Mire lo que dice más adelante la misma palabra de Dios aquí mismo, donde nosotros estamos leyendo. Versículo 18 del capítulo 3 de San Juan. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Ahí está, hermanitos. Ya ha sido condenado. La gente hoy en día no le gusta que le hablen del infierno. A las personas no diablo. A la gente no le gusta. Pero no se puede ocultar esta realidad, porque si nosotros la ocultamos, tendremos que dar cuenta a Dios de esto que hemos ocultado. De no decirles claramente a las personas que existe el infierno, que existe el cielo, que existe Dios y que existe el diablo. Yo no quiero creer en eso, a mí no me gusta, yo no. Ahí la Biblia está diciendo: aquel que no ha creído ya ha sido condenado por no creer. Fuerte lo que dice la palabra del Señor en esta noche, hermanos. Y creer en Dios es creer en sus mandamientos. Como dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre son los 10 mandamientos. La voluntad del Padre es la santidad. La voluntad del Padre es luchar por esto. La voluntad del Padre, como lo leíamos en Ezequiel 18, es que el pecador deje su mala vida y se convierta a Cristo. Es que el pecador deje el pecado que está haciendo y empiece a hacer las cosas buenas. Y ya Dios no le va a tomar en cuenta el pecado de antes, sino la santidad en la que está viviendo en este tiempo. No crea usted, hermano, de pensar que bueno, yo cuando esté más viejo ahí me he de convertir. Ahorita estoy joven, he de disfrutar la vida. No, hermanito. Si usted piensa así, como dicen en mi patria, está más perdido que los papás del Chavo. Más perdidos que los papás de Tarzán. Si usted piensa de esta manera, hermano, usted adrede está rechazando la salvación de Dios en este momento. ¿Y por qué a la gente no le gusta que se le hable así, que se le hable de la palabra de Dios? Mire lo que nos dice más adelante en el verso 19. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Y los que les gusta el pecado odian a Jesús, es decir, no les gusta que se les hable de estas cosas, porque cuando se acercan a Cristo
Dios, Jesús, que es la luz, ilumina las cosas malas que están haciendo. Prefieren la oscuridad porque en la oscuridad pues no se dan cuenta, nadie se da cuenta de las cosas ocultas que hacen. Pero la gente piensa que si no se acerca a Dios puede vivir en paz. Pues hermano, usted vivirá en paz en este tiempo, haciendo y deshaciendo con sus pasiones lo que usted quiera. Pero si usted adrede no se acerca a Cristo, usted deliberadamente no se acerca a Cristo, no deja esa mala vida, porque es quien le confronta lo que Jesús hace, lo que Jesús manda, le confronta lo que dice la palabra de Dios, le confronta, le duele, no le gusta, le molesta, le fastidia. Es como cuando una persona está, y yo sé que ustedes han podido experimentar esto, como cuando estamos en un cuarto a oscuras, completamente a oscuras, durmiendo por ejemplo, y alguien en la madrugada viene, abre la puerta y enciende la luz del cuarto. ¿Qué pasa con nuestros ojos? Nos encandila, ¿no? Es como fastidioso. Uy, no, ¿por qué? Porque llevábamos horas metidos en la oscuridad. Tan pronto encienden la luz, esto fastidia, molesta, estorba en los ojos. Así pasa con las personas que quieren vivir en la oscuridad, es decir, en el pecado. Cuando viene y se les habla de la luz que es Cristo, la luz que es su palabra, la luz que es su palabra, como nos dice el profeta, tu palabra, Señor, es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz. Y Jesús es la luz que vino al mundo para alumbrar a los que vivían en tinieblas y se dieran cuenta de las cosas malas que estaban haciendo. Y nos diéramos cuenta de las cosas malas que estábamos haciendo. Dejar esto y empezar un trabajo de conversión. Yo, hermanito, soy una persona mala. Yo no soy bueno, ni santo. Pero estoy luchando por llegar por lo menos a ser bueno. En eso estoy, en esa lucha, de trabajar todos los días y ayudar a otros hermanos a que encuentren ese camino también. Esa es mi misión en este mundo, es a lo que yo me dedico. Luchar por ser bueno y Dios permita que en su misericordia llegue a la santidad, porque esa es la meta que no que yo me he trazado, sino que Jesús nos trazó. Mateo capítulo 5, verso 48, sean perfectos como es el Padre del cielo perfecto. Ahí está en Levítico capítulo 11 también, verso 45 creo que es. También Levítico 11 nos dice que también tenemos que ser santos. Dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. Por lo tanto ustedes santifíquense y sean santos. Entonces estoy en esa lucha de ser bueno y esperando en el amor de Cristo, si el Señor me da la gracia de llegar a la santidad. Y también luchando para que otros hermanos lo logren también, lo logren. Y ustedes pensarán que eso es fácil, no, no es fácil. No es fácil tener que lidiar con el genio de otras personas. No es fácil tener que lidiar con los sentimientos y las emociones de otras personas. No es fácil, queridos hermanos, tener que tener muchas veces esa fuerza y darle y trabajarlo. No es fácil, hermanos, saber qué decirle a una persona cuando se encuentra triste, desconsolado, cuando no sabe qué hacer, qué consejo darle. No es fácil, queridos hermanos, porque yo pienso mucho y digo, Señor, si yo le doy un consejo a esta persona, Dios quiera que no vaya a cometer un error, porque entonces eso también el Señor me lo cobrará a mí. No es fácil, hermanos, estas cosas, o sea, en serio, trabajar con gente no es fácil. Y yo sé que hay gente que me está escuchando y que también trabaja con otras personas, saben lo que es. No es fácil, pero hay que hacerlo con amor. Hay que seguir trabajando y llevando la luz de Cristo. Hay gente que se molesta, que se fastidia, porque les incomoda y se les confronta y se les empuja. Es como que se les pone como no sé, una pinza, algo como para que se incomoden, salgan de su zona de confort, de esa zona de pecado en el que están, y empiecen a trabajar en su conversión. Y la gente se molesta, no es fácil, pero el Señor dijo, o sea, ya lo había dicho, si conmigo lo han hecho, pues con ustedes también lo harán. Con ustedes también lo harán. Es duro también cuando uno quiere trabajar evangelizando y la gente no quiere, adrede no quiere entender. Se truncan las metas, se truncan
se truncan, se hace más complicado el avance en la vida espiritual, la misión a la cual Dios nos ha llamado, se hace más complicado, pero pues eso es lo que dice San Pablo, esos son los dolores de parto que uno tiene que llevar, son los dolores de parto que uno tiene que ver. Hay momentos en los que uno se siente solo, hay momentos en los que uno a veces piensa que está dando machetazos al aire o tirándole piedras al sol o arando en el desierto. Hay momentos en los que uno siente que no lo entienden, que no lo comprenden y que, bueno, les estoy abriendo mi corazón, hermanos. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Esa es la cruz a la cual nosotros estábamos hablando al comienzo. No podemos esperar una resurrección si primero no hay cruz. Hay gente que espera que la conversión de sus familiares se dé ya. Yo, por ejemplo, les hablo con mi esposa, damos consejería matrimonial, damos consejería a parejas. Tenemos también un ministerio al cual llevamos un pastoreo frecuentemente con los hermanos. Entonces, hay personas que vienen aquí con problemas matrimoniales y creen que ya con un solo encuentro y un par de consejos ya el milagro se tiene que dar. No, hermanitos, nosotros simplemente somos aquellas personas que les direccionamos. Ya depende de la persona si camina o no. Y es igual con Jesús. Jesús viene a buscarnos, viene a llamarnos, pero la gente no se quiere acercar. Entonces la gente dirá, no, Diosito es bueno, no nos va a demandar al infierno, pero aquí estamos leyendo el Evangelio, que es del Nuevo Testamento, y nos está diciendo que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios, por no hacerle caso a Jesús. Entonces dense cuenta que sí hay condenación. Dense cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo que sí hay condenación y que si usted no se acerca a Cristo, solito se está condenando. Solito. Dios es bueno, no nos manda al infierno, hermanitos. Dios es bueno, sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la misericordia de Dios se revela ahora, hoy, ahorita, en este momento. La misericordia de Dios se está revelando en usted. Para que se acerque ahorita, este segundo, en este instante, no pierda más tiempo. Ya no viva en la hipocresía, porque ese es otro problema, hermanos. Hay mucha gente, habemos muchos dentro de la iglesia que nos disfrazamos con un manto de santidad y hasta podríamos llegar a parecer que podemos dar orgullo a otras personas o envidia a otros y de pronto ser un ejemplo para otras personas. Pero solo Dios sabe realmente la hipocresía en la que estamos viviendo. Hay gente que para otras personas pueden ser un modelo. Sabrá Dios si de verdad es un modelo o no. Dios permita que no nos vaya a pasar como a los fariseos, a los cuales Jesús les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Un sepulcro que por fuera muy bonitos, muy santos, muy de Dios, con palabras muy elocuentes, con palabras muy de Dios, hablando todo en amén, aleluya y gloria a Dios y todo lo demás, pero en la casa un desastre, malgeniados, impacientes, impuros, groseros. ¡Wow! En una soberbia, pero más que nada en una hipocresía bien fuerte. Eso también es no acercarse a Dios. Eso también es no acercarse a Dios. Atentos, mis santos hermanos. Entonces dice en el verso 21, pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Se acercan a Cristo, a la luz, y se dejan ver. Son transparentes. Son de una sola pieza, no se andan con medias tintas, no muestran una cara afuera en la iglesia, porque en la iglesia todo el mundo es bueno, en la iglesia todos nos tratamos de hermanitos, en la iglesia todo el mundo es bueno, todo el mundo es cordial, todo el mundo es bueno, qué sé yo, ¿sí me explico? Somos otra cara en la casa, es ahí donde Dios más está esperando, nuestro testimonio en nuestra casa, en nuestro hogar, donde la gente verdaderamente nos conoce. Entonces, mis santos hermanos, Dios quiere la conversión del hombre. Acerquémonos a Dios. Y la conversión de esa familia, de ese familiar que está lejos de Dios, encomiéndelo en las manos de la Virgen Santísima. Pero nosotros, no perdamos el tiempo. Como San Pablo decía en Corintios, no sea que yo ayudando a otro
a que llegue al camino del Señor, yo me termine perdiendo. Que eso no nos vaya a pasar. Que eso no nos vaya a pasar, santos hermanos. Que eso no nos vaya a pasar. Trabajemos seriamente por nuestra conversión. Espero en el amor de Cristo que hayamos hecho la práctica que anoche se les propuso, ¿no? De entregar una obra de caridad o hacer una obra de caridad a alguien que lo necesita, ¿sí? Y miren la práctica que el Señor nos está mandando en esta noche. Encomendaré a través del Santo Rosario a Dios, a través del Santo Rosario, encomendaré a Dios a través del Santo Rosario a los pecadores, especialmente a aquellos que son de mi familia, de mis amistades o de mi patria. Pero yo les propongo de pronto mañana ofrecer un pequeño ayuno, ofrecer un pequeño sacrificio. Hoy, se supone que hoy deberíamos de estar en ayuno, ¿no? Pan y agua, que la Virgen lo pide en Medjugorje. Ahí, si ustedes se dan cuenta, a este lado está la Reina de la Paz, mis santos hermanos. Esta es la Reina de la Paz que se apareció en Medjugorje. Esta advocación que tenemos aquí es la es la rosa mística. La rosa mística. Si ustedes se dan cuenta, en su pecho tiene 3 flores, ¿no? Blanca, roja y dorada, ¿sí? Entonces, la blanca es de oración, la roja es de sacrificio y la dorada es de penitencia, que eso es lo que nos pide la Virgen en todas sus apariciones: oración, sacrificio y penitencia por la conversión de los pecadores. Salgamos un poquito de esa zona de confort, ofrezcamos un ayuno. Hoy estuvimos de ayuno, pan y agua, vean. El viernes también, ofrezcamos el viernes a pan y agua por la conversión de los pecadores. La Virgen Santísima en Fátima les decía a los pastorcitos, cuando les mostró la visión del infierno, les decía: vean, allá van todos los pecadores, porque ya no hay quien se sacrifique ni ore por ellos. Qué triste esto, hermanos. Ya no hay quien ore ni se sacrifique por ellos. Entonces, mis santos hermanos, vamos a rezar, no solamente el rosario de mañana, sino también el de las 6 de la tarde, sino que usted va a ofrecer un rosario durante el día, antes de las 6 de la mañana, ya sea en la mañana, antes del de las 6 de la tarde de mañana, antes del de las 6 de la tarde usted va a rezar un rosario, ya sea en la madrugada, en la mañana. Bueno, usted busque un horario, pero por lo menos que sean 2 rosarios mañana, es decir, el rosario que usted va a hacer a solas y el rosario que se va a unir con nosotros a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Por la conversión de ese pecador, de ese amigo, ese familiar que está alejado de Dios, y obviamente también por la conversión de nosotros mismos. Nos falta mucho. Vamos a terminar esta noche otra vez con la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos, y yo les invito a que por favor busquen esta advocación, hermanos, averigüen, busquen por internet, lean de la Señora de todos los pueblos los mensajes y cosas tan fuertes que ella nos manda. En su mente y en su corazón va a ir repitiendo esta oración conmigo. Oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean liberados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Dios les pague, hermanos, por estar ahí siempre, ahí fervorosos, fieles. Mañana 6 de la tarde nos encontramos. Y ya mañana será el 7º día. Miren, vamos avanzando con amor. Nos faltarían 3 semanitas más y vamos a culminar esta maratón hermosa del mes de María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, mañana rezar un rosario a solas por un pecador para que se convierta. Esa es la obra de caridad.
o esa es la práctica. Y por el amor de Cristo, trabajemos fuertemente por la salvación de las almas. Algo que usted puede hacer por la salvación de las almas es, vaya, hable con sus amigos, con sus familiares, conocidos, infórmeles de que estamos haciendo este mes, del mes de María. Llámelos, díganle, oye, mira, puedes ver este video, 6 de la tarde, sigue la transmisión, por favor, haz esto. Rieguen esta noticia para que se unan estos días que hacen falta para culminar el mes de María. Entonces, hermanos, unámonos, reguemos esta noticia, vayamos, evangelicemos, convenzamos a la gente de que venga, escuche las reflexiones, se una al rezo del rosario y llevar como se debe llevar el mes de mayo, con oración y reflexión. Paz y misericordia, mis santos hermanos. Entonces nos vemos mañana a 6 de la tarde. Dios quiera sean mañana muchos más. Un fuerte abrazo, los amamos mucho en el Señor. Bendiciones.